Soy veterano de guerra. Yo estuve ahí. Mi vida y mis sueños quedaron en el mar. Hoy, con mis 60 años, me sigo preguntando: ¿cómo se habrá vivido la gesta de Malvinas en esta ciudad? Quiero que la gente de mi pueblo tenga protagonismo. Ahora son los jóvenes los que tienen que preguntar. Mi nombre es Claudio Osorio, me voy a presentar. Tengo 42 años y soy nativo de la localidad de San Antonio Este. Cuando se desata la guerra de Malvinas yo tenía alrededor de 5 años. Tenía 5 años. Mi vivencia con la guerra fue que en el barrio donde yo vivía con mis papás, a media cuadra de mi casa paraban las tropas. O sea, las tropas que iban hacia el sur, hacia la parte del continente, la parte más sur del continente, paraban las tropas ahí sobre calle Mitre. O sea, lo que vi fueron soldados, muchos camiones que trasladaban a la tropa, ¿sí? Y a media cuadra de mi casa era donde las tropas almorzaban, desayunaban y hacían sus prácticas. Lo que sentía en la época esa era simplemente ver este movimiento de soldados que para mí nosotros los tomábamos como un juego, porque no podíamos darnos cuenta de la magnitud que tenía lo que era una guerra. ¿Tuviste miedo? Sí, se sentía un poco de miedo porque no recuerdo bien el término, pero creo que se llamaba oscurinidad, una cosa así. Por la noche, lo que hacía mi papá, mi mamá, como nosotros vivíamos en una casa bastante humilde y no teníamos persianas de esas que se usan ahora, ¿viste? Ni postigos tampoco, mi papá y mi mamá tapaban las ventanas con unos nylon negros, quizás ustedes lo hayan visto, los nylon negros, esos gruesos que se usan en las obras. Eso tapaban todas las ventanas para que no salga luz, ¿sí? Porque, bueno, lo que nos enterábamos nosotros en la escuela, en el barrio, era que podían llegar a pasar aviones y esas cosas, entonces no se tenía que ver mucha luz en la localidad. Yo tengo una particularidad. Ustedes saben que Malvinas se dio durante el año 82. En el año 83 yo empecé la secundaria en este lugar, no en este aula, porque acá hacíamos cuarto año. Primero estaba sobre el fondo y vivíamos una situación muy rara, porque Malvinas fue una situación rara para nuestro lugar, como decía Carlos, para acá, para lo que era San Antonio. ¿Cómo vivió usted el estallido de la guerra el 2 de abril? Estaba en séptimo grado, lo hacía en la escuela 146. El recuerdo real que tengo creo que es el que después se replicó por las imágenes, que es la Plaza de Mayo en Buenos Aires, con Galtieri, presidente, diciendo bueno, no tocarán un solo metro cuadrado de nuestro país y demás. Enfundado detrás de esa frase, íbamos como columnados detrás de una idea de recuperación de las Malvinas, todos. La gran mayoría no teníamos mucha idea de qué eran las Malvinas, para ser honesto. Sí sabíamos que quedaban en el sur, sí sabíamos que eran nuestras, sí sabíamos que había que recuperarlas, lo que pasa es que no fue de la mejor forma posible. Y
el mensaje o la imagen posterior después de eso que me enteré viendo esto de la plaza fue que cuántas veces llenamos la plaza, ¿viste? O cuántas veces nos encolumnamos detrás de ideas que después terminan muchas veces siendo equivocadas, ¿viste? Pero tengo esa imagen clarita. Mi papá, ¿viste? Uno actúa también en función de los padres muchas veces, ¿no? O porque en la edad de ustedes, que era mi edad, los discute, o porque tienen una imagen que a vos te refleja cierto grado de identidad. Tu viejo, ¿viste? Si tu viejo dice algo, en la gran mayoría, ¿no? Es una palabra autorizada, supuestamente. Estaba trabajando en el hospital, donde se había traído el distrito, bien a ser de Viedma, se había instalado en el hospital. Yo era administrativa, jefa de estadística en San Antonio. En el hospital estaba el distrito, nada más. La parte de atención se había pasado al policlínico ferroviario. Así que si había algún, como sería un caso, había que operar algún soldado o algo, eso se hacía en el policlínico, en el ferroviario. Bueno, sí, pasar muchos soldados en el hospital y después mi papá acá tenía un tallercito de radiadores. Entonces los camiones por ahí que tenían algún desperfecto venían a pedir herramientas. Y bueno, y esa actitud de la gente, yo pienso que en ese momento la tendrían todos, ¿no? De ver esos soldados que venían, de decirle no se quieren dar un baño, algunos se bañaban ahí en un lavaderito que teníamos para refrescar, qué sé yo, era lo que uno le podía brindar en ese momento. Y la gente ayudaba mucho. De eso me acuerdo, sí, la gente colaboraba mucho con los soldados. De llevarles cosas, comida, chocolates. Me quedé impactada con la cantidad de trenes que venían con soldados cargados, tanques, soldados, y me llamaba la atención eso, va. Por ahí sentía alegría y por ahí me daba tristeza, porque yo decía como, cuando decían, bueno, se derribó un avión, era todo festejo. Pero nunca nos decían, mataron a tantos soldados argentinos. Es como que yo sentí que fue como que no nos decían la verdad, realmente la verdad lo que pasaba ahí. ¿Cómo es que te enteraste que iban a llegar soldados a San Antonio? Digamos que no hubo previas, la información era muy escasa en ese tiempo. Creo que nos enteramos cuando ya estaban en las islas, cuando ya se había invadido, surge la noticia a nivel nacional y casi simultáneamente los camiones con los soldados invadiendo, entre comillas, San Antonio, ¿no? De a poco, pero cada vez más. ¿Eras consciente de lo que pasaba en ese momento? Éramos jóvenes, éramos chicos como ustedes, entonces sabíamos lo que estaba pasando, pero no sé si teníamos dimensión de lo que pasaba, ¿sí? No sé si me explico. ¿Qué sensación te transmitía cuando veías a los soldados? ¿Qué sensación? Era como miedo, como no miedo, pero pensabas, viste, que te daba lástima. Porque, bueno, para uno ellos eran grandes, que igual eran re chicos, ¿no? Pero igual te dabas esa curiosidad de decir cómo dormían, a dónde irían, hasta que llegaban a Malvinas, porque cuando los veíamos acá era porque, bueno, estaban de pasada para el sur, y esa sensación de que parece mentira, ¿viste? Qué sé yo, es medio raro de explicar, pero era así, como una pena, pero no pena sino curiosidad de qué harían, ¿viste? Uno era tan chico, yo tenía 12 años, qué sé yo. Era toda una curiosidad. ¿Qué pensás acerca de la incapacidad que tuvieron los gobiernos de no ponerse de acuerdo y le hayan tenido que pagar civiles con la guerra y la muerte? Sin palabras. Una barbaridad. ¿Cómo trataron las personas de San Antonio Este a ustedes y a los soldados? Yo creo que lo trataron muy bien. San Antonio era una parada militar porque
el mejor medio para traer las cosas, por ejemplo, gente, soldados, oficiales, suboficiales, tanques, armas, era el ferrocarril. Y la línea del ferrocarril hacia el sur termina en San Antonio, entonces acá había un cambio. Se bajaban todos, vivían acá hasta que llegaban los camiones y seguían. Se armó entonces un distrito militar en el hospital. O sea, los que trabajábamos en el hospital solamente hacíamos apenas consultorio. A la mañana había personal administrativo, algunas enfermeras y personal de cocina. Se ubicaron en el hospital, en las camas, ocuparon la mayoría de las salas y bueno, convivíamos con ellos. En general, San Antonio los trató muy bien, los ayudó a todos los que venían, incluso a los soldados, más que todo. ¿Les avisaron de lo que iba a pasar? O sea, las personas de San Antonio les avisaron de que iban a llegar las tropas y todo lo sucedido. Sí, nos avisaron y también nos avisaron que el hospital iba a trabajar muy poco a la mañana, con muy poco personal, porque las cirugías, los partos, las internaciones, las urgencias pasaron todas al policlínico ferroviario. O sea, el hospital se transformó en el distrito militar. Estaba a cargo de un coronel, el coronel era Celi, de Viedma, y estaban todos los militares que cuando pasaban sus camiones después ya se iban. ¿Pudiste tener algún contacto con algún militar? Sí, con muchos soldados. En el barrio donde yo viví todos esos años, que es la calle 9 de Julio en San Antonio, entre los vecinos por ahí charlaban, algo típica charla de vecinos o de vecinas más que nada, ¿sí? Y bueno, se ponían de acuerdo y hacían algunas comidas, quizás torta y esas cosas. Yo recuerdo mucho a mi mamá, Nora Gianni, Norita Osorio. Ella sabía hacer mucha cantidad de tortas fritas, ¿sí? Pero muchísima cantidad en unas asaderas así de los hornos, típicos de los hornos, colmadas y íbamos con mi hermano nosotros, y cuando estaban todos los camiones estacionados sobre la calle Mitre, nosotros íbamos y repartíamos 2 tortas fritas por soldado, hasta que se terminaba, ¿no? Y al otro día quizás volvía a hacer otra vez mi mamá, o pan casero, y ese era el contacto que tenía. Y nosotros participamos como parte de una fábula que creíamos en ese momento que nos nucleaba todo como argentinos. Entonces íbamos, llevábamos revistas, chocolate, veíamos algún soldado de qué sé yo, nos invitábamos a comer o cosas así. Entonces lo vivíamos en forma cotidiana y después con el paso del tiempo, cuando pasó apenas muy poquito y nos tocó empezar en la secundaria acá, era como que queríamos hacer borrón y cuenta nueva y empezar una etapa nueva que para el inicio de la secundaria era genial. Y estaba toda la cuestión del auge de la música nacional fuertemente y vivíamos otra etapa. ¿Para usted y sus amigos era un orgullo o era un miedo tener que ir a combatir a las Malvinas? Los chicos que les tocó, por supuesto cada uno habrá sido su propio mundo, pero yo creo pensar que la gran mayoría fue convencido de lo que estaba haciendo era defender el interés de todos los que quedábamos acá en el territorio. Seguramente, como te digo, cada chico un mundo, pero la gran mayoría de los que yo hablé en ese momento estaban convencidos que defendían algo que tenía que ver con todo el resto de la gente. Fue mi amigo de la secundaria, él, Gatoni. Nosotros hicimos la escuela secundaria a los 5 años juntos. Una persona que, qué sé yo, no te puedo explicar lo que era, un chico solidario, bueno al mango, él era un chico serio. A nosotros nos tenía cortita cuando nos fuimos de viaje de estudio un mes, y guarda que llegábamos a aparecer tarde o al boliche todos porque nos pegaba un reto y se enojaba, ¿viste? Ustedes vinieron a disfrutar del paisaje, no era un boliche, nos pegaba unos retos bárbaros. Y muy inteligente. Él iba, vos lo veías ir al colegio a él, iba con una carpetita y nada más.
Y ayudando a todo, a mí yo por ahí tengo que rendir matemáticas. Bueno, yo voy a enseñarte a tu casa, pero estudiás ahí, me decía, por ejemplo. Y venía y me preparaba a mí, al que sea. Un chico muy, muy solidario. Incluso estuvo de presidente del Interact Club, antes que dependía del Rotary, él fue presidente del Interact. No, miedo no me dio en ningún momento, miedo no tenía, no. Porque a mí me parecía que era lejísimo, que nunca acá iba a pasar nada, ¿no? Aparte de esa época que uno era mucho más joven y no le tenía miedo a nada. Yo, estos chicos, por ejemplo, que estaban en el hospital eran grandes, porque eran todos uno era ingeniero, todos que habían pedido prórroga. Al pedir prórroga, claro, con 22, 23 años, ellos estaban acá, pero la mayoría, ya te digo, de Viedma. ¿Alguna vez ayudaste o tuviste la intención de ayudar a los soldados ofreciéndoles comida o refugio? Sí, les llevábamos comidas, revistas, y después nosotros, eso, bueno, la gente mayor, ¿no? Los padres. Y nosotros en la escuela, que yo iba a 7º grado, hacíamos paquetitos, llevábamos cosas, nos pedían para mandar a Malvinas, chocolates, cosas que que pudieran mantenerse, ¿no? Y hacíamos las cajitas y le escribíamos cartas. Y yo siempre me quedé intrigada, ¿dónde habrán ido a parar esas cartas de tanta gente que escribíamos? Y bueno, que después al tiempo se enteraron, vos supiste eso, por ejemplo, que las cosas no llegaron a Malvinas. Y la gente compraba chocolates y venían con las cartas. ¿Supiste eso? Horrible. ¿Tenías algún tipo de relación con los soldados o los conocías? Conocerlos previamente no, porque son todos chicos que venían, la mayoría del norte. Particularmente yo no tuve un vínculo con ninguno, pero sí teníamos cercanía. Cercanía, por ejemplo, te explico por el lugar donde vivía yo en ese momento, que era en el centro de San Antonio Oeste, de la ciudad. Y si no recuerdo mal, los viernes por la noche funcionaba el cine, pero en forma exclusiva, con películas para los soldados. Entonces, los viernes era una multitud de soldados en la puerta de mi casa o sentados en la ventana y a veces con lluvia y con frío y nosotros escuchando sus conversaciones o a veces abriendo la puerta y ofreciéndoles algo para compartir, pero no de llegar a entablar una amistad, un nombre, apellido, de dónde sos, pero sí del contacto de compartir algo para que tengan para comer. Esa era el momentito, creo, de ocio y de entretenimiento y de libertad, un ratito nada más que ellos tenían para ir a ver películas al cine. Sé que le salvó la vida a un soldado, ¿es cierto?
¿Cómo fue? Bueno, te voy a contar la historia. Un soldado fue a hacer un trámite a General Conesa en el camión. Un trámite militar se supone, yo ni sé qué fue a hacer, pero en su regreso tuvo un accidente. Creo que volcó. Lo fueron a buscar, lo trajeron a una ambulancia y lo atendí yo. Lo dejé en observación, en realidad estaba bien el muchacho, pero lo dejé en observación. No estaba bien anímicamente por lo que le había pasado. Entonces, al segundo día, voy, lo veo y le digo, te voy a dar de alta porque estás bien. Bueno, salgo caminando, paso y escucho que un capitán le estaba diciendo al resto de la gente, mañana salimos para Malvinas. Es decir, salen, porque ellos no iban los soldados. Entonces salen para las Malvinas, mañana pasan los camiones y suben todos. Entonces yo escuché y fui y le dije al muchacho que todavía estaba en observación, le dije, mañana van todos a las Malvinas. ¿Vos querés ir? Y él anímicamente no estaba bien y dijo, ojalá no. Entonces le digo, bueno, entonces no vas. A partir de este momento, a vos te duele el pecho. O sea, si viene alguien a preguntarte cómo estás, te duele mucho el pecho. Entonces fui y le dije al capitán, escuché que mañana van a las Malvinas. Le digo, este muchacho que yo tengo internado no está bien, está mal, está dolorido, y si sigue así, vamos a tener que hacer un estudio. Así que no creo que esté en condiciones. Bueno, entonces que se quede, porque mañana sí o sí tienen que ir a las Malvinas, pasan los camiones. Y así fue, se fueron todos y él se quedó. Se hizo amigo de mucha gente, él vivía en el hospital con el resto de los oficiales y suboficiales, salía, tenía amigos, amigas. Pasaron 3 meses aproximadamente, que es lo que duró la guerra, terminó, y el coronel nos invitó a comer a los que estábamos ahí un mediodía, nos sentamos todos, quería hablar con nosotros él, y bueno, explicó lo que había pasado, dijo algo que ya lo habían dicho antes, se había hecho medio famoso, que decía, perdimos la batalla pero no la guerra. Este muchacho también estaba sentado comiendo con nosotros y en un momento el coronel le dijo, mañana llegan todas las cosas que sobraron y que se pudieron recuperar, pertrechos de guerra, armas, algunos tanques, y usted, soldado, se va a tener que hacer cargo de lo de su grupo, porque murieron todos. Entonces este muchacho dejó de comer, se levantó y se fue a la habitación. O sea, se sintió muy mal. Era un grupo de entrerrianos que después se comentó mucho en los medios, que había ido a una trinchera adelante, lo habían sorprendido los enemigos y los mataron a todos. Otra de las cosas que tenía que ver con esta zona era que era un lugar muy importante logísticamente porque teníamos el tren, entonces había aviones, había helicópteros de doble hélice, había jeep y soldados por todos lados, había tanques, era muy loco ver en San Antonio, todavía hay lugares que están rotos, bueno, más allá de la rotura del asfalto cotidiano, pero hay lugares que están rotos producto de los tanques. O sea, vos te levantabas, ibas a la escuela, que yo vivía en el barrio Soberanía, y salir de ahí, al lado donde está el aeroclub, que ahora ya están construyendo, había tanques y aviones como si fuera parte de la escenografía cotidiana. Incluso el otro día lo decía, dentro de los mismos militares, durante mucho tiempo, nosotros vivimos con bronca hacia los militares, y me parece que ese era un mensaje que tratamos de trasladar el otro día, que incluso había gente dentro de la misma fuerza de carrera que había hecho muchas cosas en defensa de los propios soldados y demás. No era gente, no eran todos Galtieri, ¿saben quién era Galtieri? Sí. No eran todos, viste, gente afiebrada o con un sentido de locura para llevar a chicos a la guerra. Había gente que era de carrera y que incluso lo veía mal.
Aún me queda un sueño. Ver flamear la bandera argentina en nuestras Islas Malvinas.